Está ya en nuestros estudios, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, Lucy Caballero, activista, feminista, pero vamos, no solamente eso, diría yo, que también lleva teniendo una acumulación de conocimiento teórico y práctico a partir de las luchas que hay que decir que además las encuentro concentradas en este libro que acaba de publicar con Verónica Gago, que es Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Lucy, muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Es muy bonito tenerte de vuelta aquí con nosotras en el plató y además ahora presentando Bebé, nuevo libro, sí. Que me parece además en qué momento se puede escribir un libro si a la vez estás en la calle, pero bueno, también aprendemos de ese tipo de luchas, hay que decir. Pero tal vez yo iba a empezar por algo que estábamos conversando ahora antes de irnos a la pausa. Estábamos hablando de Donald Trump y de este intervencionismo de facto que está cometiendo, por ejemplo, contra Colombia directamente, diciendo que Petro es un defensor del narcotráfico, diciendo que va a intervenir una nueva y a cuarta lancha en este momento porque dice que tiene narcóticos, asesinando a gente en aguas que no son aguas estadounidenses, aguas internacionales, sin que nadie parezca decir nada. Pero hace tan solo unas semanas también habló a Milei y le dijo, si no ganas, cierro el grifo, como dirían aquí. ¿Cómo se tomó en Argentina también esa intervención? Vamos a decir que no es nueva, pero sí como ya a cara descubierta, ¿no? ¿Cómo se ha tomado? Bueno, hay que decirlo que si bien en la región estamos acostumbrados y acostumbradas a un injerencismo permanente de Estados Unidos con distintos momentos en la historia, digo, desde apoyar a los golpes militares, por ejemplo en Argentina, donde tienen, bueno, en Chile con Allende, y demás, las relaciones carnales de la década de los 90 con el consenso de Washington, pero hay que remontarse hasta la doctrina Monroe de América para los americanos, toda América para los americanos, para los norteamericanos, ¿no? Pero, sin embargo, hay ciertos aspectos que marcan que esta situación es singular, ¿no? Por lo desinhibido, por lo digamos, por el nivel de exhibicionismo que se hace y de humillación, ¿no? Hay todo el tiempo una significación de una humillación constante, ¿no? Pensemos que esto es inédito en Argentina, porque si bien Argentina tuvo relaciones carnales en los 90, ¿no? Con el gobierno de Carlos Menem, del FMI, siempre se conservaba una cierta autonomía relativa. Por ejemplo, Argentina siempre tuvo una política exterior en la cual condenó, bueno, pidió, por ejemplo, históricamente por la existencia del Estado palestino, bueno, distintas instancias que aún teniendo relaciones con Estados Unidos estrechas, digamos, se mantenía como cierta autonomía, incluso en algunos desarrollos estratégicos de ciencia, tecnología, energía nuclear. Bueno, todo eso, por primera vez en la historia, Argentina está intervenida en su economía. Y esto es así, ¿por qué? Y esto es importante que lo entienda la audiencia. El modelo económico de Javier Milei es un modelo económico que se basa primero en la destrucción de la industria y el mercado interno argentino, en lo que se llama el carry trade, que es una especie de, bueno, poner a disposición todo el Estado a la especulación financiera de los fondos de inversión. El mecanismo es el siguiente: vienen inversiones de dólares, se pasan a pesos, esos pesos se valorizan y después salen, ¿no? Eso es todo. Y para eso necesitas una moneda que esté sobrevaluada, una moneda que esté, digamos, en un tipo cambiario que te sirva para asegurar ese carry trade. Bueno, para eso el gobierno, que es un modelo totalmente inviable y sustentable, recurrió a distintas estrategias. Como se llama de forma racista, un blanqueo de capitales. Después un salvataje del Fondo Monetario. No nos olvidemos que a principios de este año el gobierno fue salvado por el Fondo Monetario con una inyección de casi 20.000 millones de dólares, que todavía no se terminó de usar, pero casi todo se fugó. Y ahora ya directamente apela directamente al Tesoro de los Estados Unidos, que está haciendo una operación inédita, que es que está comprando semanalmente en el mercado argentino pesos para mantener la moneda fuerte. ¿Para qué se hace eso? Bueno, Scott Bessent tiene intereses muy vinculados a los fondos de inversión de Manhattan. Y los fondos de inversión de Manhattan necesitan que el peso argentino esté sobrevaluado un tiempo más para poder fugar el dinero. Entonces estamos viendo un intervencionismo terrible que sostiene al gobierno de Milei hasta las elecciones, que son este domingo, y que pone, obviamente, el punto de, bueno, Trump lo dijo directamente, ¿no? Tenés que ganar las elecciones para que siga el apoyo, pero en el medio están sucediendo cosas que son inéditas. Por ejemplo, funcionarios de Estados Unidos llamando a gobernadores de provincias de Argentina donde se encuentran recursos naturales estratégicos como el litio,
como el petróleo. Claro. Bueno, porque están cobrando. Porque ellos tienen armada una transición. Y es que si las elecciones salen medianamente bien este domingo, se va a armar un gobierno de unidad nacional en la cual el gobierno de Estados Unidos está pidiendo que entren al gobierno de Milei otros actores para darle mayor estabilidad y mayor gobernabilidad. Es un injerencismo absolutamente, bueno, obviamente colonial, humillante para nosotros y para nosotras, que para que te des una idea, en Argentina tiene mucho más valor para los actores económicos lo que tuitea el Departamento de Estado de Estados Unidos que lo que dice cualquier funcionario del gobierno argentino. Pero esta clave, lo que acabas de decir, hay una humillación por un lado y luego hay un intervencionismo directo. Pero claro, ¿hasta qué punto, si de verdad dices, digamos que lo que quieren es este gobierno de unidad nacional y quieren poner a sus propios actores desde los Estados Unidos, eso es un golpe de Estado, de alguna forma, porque estás teniendo a un país extranjero, una potencia además, que lo que está haciendo de alguna forma es, a través de su poder económico, de su intervencionismo directo, forzar a que se gobierne de una u otra forma. Exacto, y además tenemos que pensar lo siguiente, dos cosas. Por un lado, que el gobierno de Estados Unidos esté interviniendo en el valor de la moneda. Digo, acá se ha discutido, yo soy muy fanática de este canal, digo, se discute mucho, ¿no?, que el régimen de guerra tiene una guerra militar, tiene una expresión bélica militar, pero también hay una guerra que se da en un sentido económico o en el valor de la moneda. Bueno, que el Tesoro de Estados Unidos esté comprando pesos también está, de alguna manera, adquiriendo un mecanismo de desestabilización de la economía argentina. Pongamos que sube un gobierno de otro signo político, se reserva el derecho de poder desestabilizar la economía argentina. Entonces, es muy grave, queda muy poco de democracia en Argentina. Además, recordemos, y estuvimos juntas en una actividad, que en Argentina está proscripta la principal líder política de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, que además fue anunciada esa proscripción primero por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Eso es lo que está pasando en Argentina, una democracia absolutamente, vacía, intervenida, vaciada y efectivamente donde ya queda clarísimo que si la ultraderecha se sostiene en el poder, será a través de directamente un intervencionismo de Estados Unidos. O sea, será la única forma que tiene la ultraderecha de sostenerse en el poder es manteniendo una relación absolutamente de humillación y orgánica a los intereses de Estados Unidos. Ni siquiera es sumisión, es humillación. Es humillación. Claro, sí. Por eso digo, estamos como en una siguiente fase, si es que se puede decir ya de lo que ya conocíamos antes, pero ahora en una versión a cara descubierta, mucho más bestializada, como decíamos. Pero claro, al hilo de todo esto surgen también determinadas subjetividades. Y ahí es donde también iba a preguntar, porque claro, Milei llega ganando unas elecciones, ¿no? Donald Trump llega ganando unas elecciones, digamos. Y claro, aplican modelos que luego atentan contra aquellas personas que incluso les votaron y muchas de ellas también salen a protestar, que hay mucha gente que votó por Milei y está protestando hoy por las políticas y contra las políticas de Milei. Pero claro, ¿cuál es la subjetividad que ancla esas victorias también? Porque ¿de dónde surge? ¿Qué es aquello que termina justificando que, por ejemplo, ahora, yo no sé si en algún caso haya gente que diga, pues está muy bien que los Estados Unidos nos tengan que venir a rescatar, porque si no, caput. ¿Hasta qué punto también existe ese, vamos a decir, ese otro sentido común, ese otro sentido de ánimo, pulsión ideológica en la sociedad argentina en este momento? Bueno, sí, es una pregunta que nos hicimos en el libro, que es una pregunta central y es cómo podemos, o sea, el primer problema que tenemos los movimientos y quienes queremos transformar la realidad es entender por qué estas ultraderechas ganan en condiciones democráticas, ¿no? ¿Por qué pueden acceder al poder en condiciones democráticas? ¿Qué hay en las subjetividades políticas? ¿Qué procesos históricos se coagularon y se cristalizaron que hacen que estas ultraderechas puedan acceder por mecanismos democráticos? Nosotros lo que planteamos en el libro, que obviamente esto es imposible de pensar sin 40 años de aplicación de políticas neoliberales, con breves interrupciones en los gobiernos populares, que de todas maneras no marcaron una confrontación total con los poderes de ese neoliberalismo que se configuró en Argentina desde la dictadura cívico-eclesial militar de 1976. ¿Qué hablamos en el libro, no? Digo, Milei viene de alguna manera a interpelar a sujetos que ya tienen subjetividades políticas atravesadas y entrenadas en una precariedad, ¿no? En una precariedad que viene, en el libro decimos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, del 2018, con la presencia del Fondo Monetario, aparece un fenómeno que no se le dio la relevancia que tiene en términos de lo que configura en términos subjetivos, que es la masificación del endeudamiento para vivir. Estar endeudado para comprar lo mínimo, los alimentos, los medicamentos, y generar, o sea, enraizar, aterrizar en la vida cotidiana
el uso permanente de dispositivos e instrumentos financieros para solucionar la vida. Eso no solamente, nosotros decimos, si Macri le hablaba a emprendedores, es decir, esos sujetos y sujetas que ya sin derechos laborales están a la intemperie del mercado para inventarse su trabajo, bueno, Milei es un paso más allá, ¿no? Le habla a esos emprendedores que son además están endeudados y además también desarrollaron una especie de ethos especulador. Especular para vivir, ¿no? Es decir, bueno, tengo un poco de dinero en 3 o 4 billeteras virtuales y en una me dan una tasa de interés y eso genera una gestión permanente de lo financiero enraizado en la vida cotidiana. Por eso Milei en Argentina gana de alguna manera interpelando a esos sujetos en términos de una libertad financiera que se da, ¿no? Una libertad que se da en condiciones de gran precariedad y de gran empobrecimiento. De alguna manera lo que él está diciendo es actualizando un realismo, haciendo un realismo, diciendo ya hay una parte muy grande de la población que vive a la intemperie del mercado, que tiene para sobrevivir, invertirse sus trabajos, e incluso ahora estamos discutiendo muy fuerte todo esto, lo que se promueve desde el Estado como especulación, ¿no? Que el proyecto de futuro, ayer hubo una actividad en el cierre del Congreso de Podemos y de la Universidad de Otoño de la izquierda del Parlamento Europeo, donde decíamos es preciso soñar. Bueno, si hay algo que hacen estas ultraderechas es trabajar muy fuerte en la materia de los sueños, o sea, de la relación con el futuro. Entonces, ¿qué es lo que propone Milei? Bueno, un devenir trader de los sujetos, especuladores, especular para vivir, que es lo que te sí, un riesgo permanente. Incluso nosotros planteamos en el libro que cada vez más el riesgo financiero viene asociado a la reafirmación de una masculinidad. ¿No? Como si ese... Esto es muy interesante, porque vamos a andar aquí, porque quiero quedarme en esto. Me parece muy relevante esta vinculación que se hace como esta especie de Santísima Trinidad, que en realidad es el tridente del demonio, diría yo, ¿no? Como neoliberalismo, autoritarismo, antifeminismo, ¿no? Estos 3 ángulos. Entonces, claro, no es solamente especular para vivir. Una generación, una sociedad que ya está politizada desde la precariedad incluso, donde, claro, no solamente es que se endeuda para cubrir lo poco, sino es que incluso trabajas para pagar el endeudamiento. Entonces ya todo es un círculo vicioso. Y en ese contexto surge el libertad financiera, que para mí es un oxímoron, porque por definición, si estás endeudado además con los bancos, lo más poco probable es que seas libre, tienes que pagar más bien todo el tiempo, ¿no? Y sabemos que los bancos además y las finanzas siempre ganan. Pero en ese contexto, ustedes plantean algo que me parece muy interesante. Se reafirma una especie de masculinidad que se ha sentido seguramente fragilizada de algún modo por también el avance, que en Argentina además ha sido muy importante, de los movimientos feministas. ¿Qué es lo que te promete como macho, vamos a decir, esta especie de libertad financiera? Bueno, una gran pregunta, Diego. Primero, en lo que vos decís, el triángulo, ¿no? Ese triángulo en general nos acostumbramos en el último tiempo a que se tiene que analizar por separado, ¿no? Aparecían como los grandes teóricos del fascismo, de alguna manera subordinando la centralidad del género, lo que nosotros decimos, ¿no? Rápidamente se establece de nuevo el panteón de los teóricos del fascismo varones. Que además son hombres, y que en general te empiezan a armar una especie de checklist que vos tenés que cumplir para ver si puedes hablar de fascismo o no en tu país. Tiene que parecerse al fascismo histórico de Mussolini. Digo, tiene que ser europeo, entonces. Tiene que hacer un checklist muy eurocéntrico. Nosotros decimos algo en el libro que también es interesante para pensarlo, que es que en América Latina la conjunción entre violencia y neoliberalismo se da desde los orígenes. No es una deriva posterior. Nosotras conocemos el neoliberalismo a partir de una aplicación de una violencia sistemática contra la organización popular. No es que primero el neoliberalismo fue liberal y después a posteriori se volvió conservador. Bueno, Videla, nosotros también, Fujimori, Allende, o sea, luego cuando entró Pinochet, lo que hizo fue precisamente eso, nos impusieron el neoliberalismo a través de golpes de Estado de diferente tipo o de autogolpes, como fue en el caso peruano. O sea, que nunca hubo paz en clave neoliberalismo. Claro, nunca hubo neoliberalismo progresista. ¿Qué es eso? De rostro amable. Fraser. Claro. Sí. Entonces, eso es importante. Por otro lado, digo, como vos bien decís, entonces la apuesta era a generar una teoría desde las luchas, como vos lo decís, ¿no? Eso es importante, porque el libro tiene obviamente discusiones teóricas que se fueron dando en distintos lugares y a través de distintas lecturas, pero también tratando de poner a disposición hipótesis políticas acuñadas al calor de las luchas sobre qué significa enfrentar y confrontar a esta ultraderecha en tiempo real, ¿no? Como hacer ese balance.
Y entonces, esa tríada junta. Y lo segundo, lo que vos estabas diciendo sobre la cuestión del antifeminismo y la masculinización del riesgo financiero. Yo creo que es complejo hablar del mundo financiero y sobre todo confrontarlo porque no solamente es, como vos bien decís, vos decías, para mí la libertad financiera es un oxímoron. Pero si vos lo ves en el libro, lo que nosotros tratamos de decir es que si algo tiene de efectivo esta apelación a la capacidad, a los sujetos como emprendedores, como especuladores, es que es capaz de interpelar una capacidad de hacer. Es decir, cuando muchas veces los gobiernos progresistas te tratan como víctima a ser asistido, digamos, aparece una ultraderecha que te dice, yo confío en tu capacidad de hacer, endeudate, apostá, vení por acá, recupera tu virilidad. Sé dueño de tu futuro, proveedor, entonces, el macho proveedor. Exactamente. Claro. Entonces no es solamente opresión, no es solamente una situación, por supuesto, siempre se da en una situación donde ya hay un empobrecimiento y una precarización a través de años consolidada, ¿no? Esa es la perversidad. Pero sin embargo, lo complejo es que también interpela una capacidad de hacer de los sujetos, ¿no? Por eso es lo que vemos, por ejemplo, en nuestra región. En América Latina, digamos, tenemos que nunca el trabajo formal fue mayoritario. Tenemos una parte muy grande de la población que se inventa su trabajo. Claro. Y por eso aparecen y son tan efectivos estos dispositivos financieros que apelan a una capacidad de hacer de la gente, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que contamos también es esta deriva que tenemos, que vemos en Argentina, pero que también se puede ver en otros países, que es, bueno, primero, cómo aparecen estas herramientas financieras que saben leer una crisis de la masculinidad, no solamente porque la puso en crisis el feminismo, de la masculinidad entendida como violencia, como posesión, como... no de todas las masculinidades posibles, claro, sino de esa masculinidad, una crisis de esa masculinidad, para la cual, por supuesto, aportó mucho el movimiento feminista en Argentina, pero también que tiene que ver con este proceso de precarización de las vidas que desestabiliza y produce una incertidumbre radical en la vida cotidiana de muchos hombres. Frente a ese aparece todas estas herramientas financieras, desde las apuestas online, los traders, los youtubers que te enseñan a invertir. Literal. Y cuando nosotras en el libro tenemos ahí una entrevista de una investigación que hacen dos compañeros nuestros, Ariel Sánchez y Nicolás Pontacuarto, que se ponen a investigar justamente cómo en los espacios virtuales donde estos hombres o varones generan pertenencia para invertir, también se practica un antifeminismo. Como si hay algo de que el riesgo financiero, poner de alguna manera, arrojarse al riesgo de las finanzas te podría hacer recobrar cierta virilidad perdida en el mundo del trabajo formal que ya no existe más, ¿no? Exactamente. Y cómo se conjuga también en esos grupos de inversores como discursos antifeministas con una especie de fomento de la inversión financiera permanente. Y de la especulación también. Y de la especulación, que además eso se promueve desde el Estado. Esto es importante decirlo. El presidente Milei está procesado. Iba a decir la criptoestafa, ¿no? Está investigado por una criptoestafa. Está, por otro lado, algo que les cuento a la gente por si no lo sabe. En Argentina, por ejemplo, Javier Milei bajó a los 13 años la edad para invertir en la bolsa. Hay una apuesta muy fuerte. Es un programa. Es un programa político de la ultraderecha y yo creo que hay que prestarle atención porque, digo, hay muchos de los influencers que se escuchan en Argentina, influencers financieros que vienen de España, por ejemplo. Digamos, es algo que se está extendiendo. Que deberíamos estar mirando un poco más. Y volviendo a esto, algo que sí me parece importante decir, digo, los últimos 2 casos de femicidios en Argentina, ¿no? El triple femicidio, donde aparecieron, digamos, uno de los que participó en el triple femicidio, era una persona que tenía un trabajo, era un hombre que tenía un trabajo formal en un hospital, que no le alcanzaba y que se metió a invertir. Y terminó endeudado y vinculado a una economía de alguna manera ilegal, vinculada al narco, ¿no? Y después termina siendo partícipe del triple femicidio, ¿no? Pues ahí está la triangulación. La triangulación. Ahí está la triangulación de la que nos hablabas. O sea, la Santísima Trinidad está ahí tal cual, en ese mismo sujeto, en un solo sujeto, que también me parece muy relevante esto, porque claro, cuando lo pones con casos concretos, creo que es completamente evidente. Y además hay una cosa con la que me he quedado de la que tú estabas diciendo, esta idea de que, claro, todo esto parte además de estos momentos de incertidumbre, donde, claro, por la precariedad no tenemos, digamos, un futuro, claro. No tenemos respuestas que antes a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos tenían. Esta idea de recuperar el control, aunque sea a partir de una promesa, porque no es nada concreto, pero recuperar el control de algún modo.
Y al hilo de eso, claro, no puedo evitar preguntarte porque, claro, se vienen elecciones este fin de semana. Yo sé que tú de aquí, ya después de la presentación, te tomas el avión porque tienes que estar donde hay que estar. Parece muy bien. Pero claro, ¿qué es lo que se juega en estas elecciones legislativas? Porque van a ser, por un lado, muy relevantes, pero por otro lado, en un contexto muy específico a nivel internacional. Argentina como laboratorio de lo que es este proyecto, del que estamos hablando ahora y que invito a la gente que esté en Madrid a que vaya a la presentación del libro hoy a las 19 horas en Traficantes de Sueños. Pero, ¿qué te juegas? ¿Qué se está jugando Argentina este fin de semana? Mira, las elecciones de mediano término habían empezado como de alguna manera como si fueran un trámite más y a lo largo de los meses se fueron como de alguna manera repolitizando por todas estas circunstancias, ¿no? Van a ser unas elecciones. Mira, para que se den una idea, el gobierno está interviniendo en este momento en la forma de contar los votos de manera tal de presentarle al gobierno de Donald Trump una idea de triunfo. Ese es el nivel de humillación y el nivel de intervencionismo y de colonialismo en el cual se van a dar esas elecciones. Entonces se transformaron de unas elecciones más de medio término en una fecha crucial para la definición de si Argentina efectivamente va a estar tutelada por el gobierno de Donald Trump o si se abre, por lo menos, si se abre el escenario a que puedan aparecer, por lo menos, que por supuesto que Fuerza Patria, que es la fuerza mayoritaria, pueda tener una cantidad de diputados que le permitan una correlación de fuerzas, de fuerzas para mostrar que la gente está en contra de este gobierno y que le permita de alguna manera ponerle freno a Milei en el Congreso. Pero bueno, al mismo tiempo es un acto de dignidad esa votación, porque vamos a ir a rechazar no solamente a Milei, sino al gobierno de Donald Trump. O sea, de alguna manera vamos a votar todos. Pues de las movilizaciones que hablábamos del fin de semana de No Kings, pues ahora en Argentina va a haber una versión a la Argentina, porque claro, si es una injerencia como la que nos estás contando, con ese nivel de humillación, pero además, como yo digo, con estos visos de golpe de Estado clarísimos, sobre todo si tienes al gobierno viendo la forma de hacer parecer que ha habido una victoria para que no se enoje papito Trump, pues sin duda lo que hay ya ni siquiera es un plebiscito sobre el tipo de gobierno de Milei. Es en realidad una votación a Casa Blanca. A Casa Blanca. Yo creo que deberíamos votar todos. Todos que vengan a votar todos. Todos los que estén en contra de Trump y del régimen de guerra. Yo viajo y voto. No, y además te quiero decir algo que es muy importante porque en esto que decíamos, digo, Laura, vos siempre has apoyado, y acá desde Canal Red, la perspectiva feminista para leer estas cosas. Y es importante entender cuáles son las conexiones que lubrican el colonialismo entre Argentina y Estados Unidos. Hoy los que están teniendo un lugar preponderante son los de la Alianza de Acción Conservadora, la CEPAC. Ellos son los que están asegurando que el gobierno de Milei sea salvado financieramente por el gobierno de Donald Trump. No es todo el gobierno no es todo Estados Unidos, por supuesto el pueblo no lo es, pero también hay un montón de fuerzas que están oponiéndose a este salvataje y es claramente una decisión política de salvar, primero por supuesto, no solamente un gobierno que le va a dar acceso a recursos naturales, sino también un gobierno que practica antifeminismo de Estado, que le da un apoyo a las políticas conservadoras de Donald Trump. Entonces, los que lubrican ese vínculo y esa actualización del colonialismo en Argentina se hace por vía de la CEPAC, la Conferencia de Acción Conservadora. Por eso no hay oposición real y profunda al gobierno de Milei que no sea antifascista, feminista y antirracista. Pues precisamente por eso y porque además creo que es una seña de estos tiempos, en tiempos en que necesitamos también ese internacionalismo, yo siempre digo, un internacionalismo pacifista, decolonial, necesariamente antifascista, necesariamente feminista, pero eso sí, de ese feminismo interseccional, decolonial del sur, yo siempre digo, porque si no, no es feminismo, es capitalismo de mujeres, pero qué importante que podamos ver con esa claridad y esa teoría, ese cuidado, todo lo que está ocurriendo en diferentes lugares, porque como bien decíamos, Argentina es un laboratorio, pero por ejemplo, cuando yo he leído el libro, he pensado constantemente en mi propia subjetividad vinculada a la deuda. No podía evitarlo, diciendo yo peruana, viviendo en España, es decir, no en Argentina. Pero decía, este libro nos da un montón de herramientas para pensarnos dentro de un marco que ya existe.
que ya existe, que ya está encima. Yo creo que ese es tal vez uno de los principales valores del libro. Yo agradezco mucho que además me hayas invitado para presentarlo, y a toda la gente que nos está viendo hoy mismo, lunes a las 19 horas, lo tienen ahí en Traficantes de Sueños. Vamos a estar Lucy Caballero, voy a estar yo también, y va a estar la maravillosísima Rafaela Pimentel, por favor, que si no la has escuchado y no la conoces, quieres conocerla y quieres escucharla. Hoy a las 19 horas, como digo, en Traficantes de Sueños hablaremos de este libro de Contra el autoritarismo de la libertad financiera, que para mí, como yo digo, es como un oxímoron, pero en realidad también oxímoron es seña de estos tiempos, porque luego de democracia y Trump lo ves haciendo lo que lo ves haciendo. Así que nada, Lucy, nos vemos ahora más tarde, pero muchas gracias por haber estado con nosotras aquí en el tablero. Gracias infinitas a ustedes por lo que hacen.